Hola mis amigos de las redes sociales, hoy es domingo, día de compartir la palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a tocar un tema igual escabroso como los demás, pero necesarios en la palabra, en la vida del cristiano. Hemos dicho que Jesús era un predicador apocalíptico. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida del día de Yahvé, un día grande, un día esplendoroso donde Dios iba a hacer todo en todos, iba a sanar a los enfermos, iba a dar alimento a todos, iba a darnos bebida, el día grande, el día de la implantación del reino. Jesús, pero no decían cuándo, nomás hablaban del día de Yahvé, pero no decían cuándo. Jesús viene y le pone fecha. Jesús dice, es inminente, el reino de Dios es inminente. Es más, esta generación no pasará sin que vean estas cosas, decía Jesús, dando una celeridad tremenda, ¿no? a este advenimiento grandioso de Dios. Pero, ¿qué pasaba con la gente que no veía venir el reino? Perdían la fe. Perdían la fe porque no les daban fecha, no les decían todo completo. Jesús viene, lo dice, lo explica, y entonces la gente vuelve a retomar la fe. Pero Jesús también tenía dentro de su prédica un pensamiento, una idea de estos apocalípticos que pensaban que había una dualidad en el poder de Dios y el poder del diablo. Porque la teología en ese tiempo, para los cristianos del siglo I, ya no daba para más. Eran tantas las cosas que hacían, eran tantas las cosas a las que se sometían, que ya era imposible. No los dejaban leer la Biblia, no los dejaban predicar en el templo, no les dejaban ir al templo, no los dejaban que sus hijos se circuncidaran, no los dejaban ser libres, los esclavizaban. No, Dios no podía mandar eso. Entonces, surge la idea apocalíptica de que Dios mandaba lo bueno y el diablo mandaba lo malo. Y esa teología perdura hasta el día de hoy. Nosotros los cristianos del siglo XXI creemos eso. Y si algo malo nos pasa, pues es el chanclas, es el tentador, es el diablo y sus demonios los que nos hacen las maldades. No puede ser Dios el que nos haga esto, ¿verdad? Es lo malo del diablo y lo bueno de Dios. Jesús lo creía. Precisamente por eso en los evangelios hay diferentes exorcismos que hacía Jesús luchando contra el demonio, contra el diablo. Ahí en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1 empieza precisamente con un exorcismo. El evangelista dando a entender que la lucha era frontal contra el diablo. Jesús contra las fuerzas ocultas del mal. Para nosotros los cristianos del siglo XXI y que estamos nosotros, como les he dicho, siguiendo la teología del Concilio de Trento, 1545, esto ya no va más. Ya no va más. Fíjense, voy a hacer este paréntesis de los demonios, porque en antiguo la palabra demonio se la adjudicaban a una persona que no sabían qué tenía. Era un término médico. Esta teología dualista separaba las enfermedades físicas de las enfermedades mentales o las enfermedades psicológicas, hacían esa diferenciación. La persona paralítica tenía una enfermedad, la persona leprosa tenía otra enfermedad, la persona que le faltaba una mano tenía otra enfermedad, el hombre de la mano seca es una enfermedad. Eran enfermedades, pero cuando se presentaba una persona que no hablaba, caray, decían, caray, este está completo, tiene boca, tiene labios, tiene dientes, tiene lengua, tiene todo, ¿por qué no habla? Tiene un demonio. Se presentaba un ciego, igual, completito el ciego, con sus ojos viendo y todo, pero nomás que no veía, parpadeaba, sus ojos bien. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un demonio. No le podían adjudicar una enfermedad, porque no lo sabían. Igual una persona epiléptica, que de repente, como ahí en el Evangelio de San Marcos, se suelta el joven epiléptico al suelo, aventando espumarajos por la boca y convulsionándose, pues no sabían que era epilepsia y que decían, tiene un demonio. Una persona lunática, una persona que de repente se agarraba diciendo cosas sola o así,
hablando solo, sin ton y son, no seguía la plática, tiene un demonio. Estaba completo, no tenía impedimentos físicos, tiene un demonio. Para ahora los cristianos del siglo XXI sucede lo mismo, pero ahora en estos términos. Cuando va la persona al médico y no tiene una enfermedad física, ¿qué es lo que hace el médico? Tiene un virus. Y ahora son los virus los demonios. Los teólogos concluyen que esa terminología médica de no saber qué tiene, adjudicarle un demonio, hasta el día de hoy, los cristianos del siglo XXI, perdura. Ahora nosotros creemos que la persona está endemoniada, cuando los teólogos dicen que los demonios no existen. Es un término médico que se le adjudicaba, no existen. Por eso cuando hacen exorcismos tengan cuidado, porque no procede, la persona no. Hay muchos teólogos que dicen que si una persona es poseída sería un desperfecto de Dios. Dios nos hizo imperfectos, y no es cierto, Dios nos hizo perfectos. Entonces no puede haber una rendija por donde se cuele un demonio. Era un término médico. Para ahora los cristianos del siglo XXI, ahora ya esta teología del 1545 Concilio de Trento no aplica, no aplica. Estos apocalípticos, fíjense de lo que fueron capaces de ir contra los profetas. Los profetas anunciaban el día, los profetas anunciaban el día Yahvé, pero no decían cuándo ni cómo. Sí decían cómo, pero no decían cuándo. Estos apocalípticos dicen cuándo. Se atreven a ir contra el pensamiento de los profetas. Era mucho, pero lo hicieron, le pusieron fecha. Que no llegó el reino, por supuesto, porque no se lo permitieron a Jesús, pero cambiaron la teología de ese tiempo. Ahora nosotros, los cristianos del siglo XXI, el llamado es ese, a cambiar esta teología de 1545, porque la Iglesia Católica no ha tenido un concilio ecuménico así como para tratar dogmas y tratar teología. No, seguimos con la misma teología y los mismos dogmas de 1545. Entonces, pues es imperativo, porque ahora los cristianos del siglo XXI ya tenemos esos problemas. Si la persona, vas con el médico y te sientes mal, pero no tienes impedimentos físicos, ¿qué es lo que te dicen? Tiene un virus. Y ahora los virus son los demonios. Oye, ¿qué sientes? Pues siento que me duele todo el cuerpo, y que esto y que el otro, y que no. Tiene un virus. Ahora son los virus. Entonces tenemos que cambiar nosotros esta mentalidad. Para los cristianos del siglo XXI, ya esa teología de 1545 definitivamente ya no da para más. Ya es imposible seguir viendo la Biblia de esa forma, de una forma hasta cierto punto infantil. Ya lo hemos dicho, que la Biblia se debe de leer en un contexto de los géneros literarios, porque los géneros literarios nos ayudan a comprender lo que el escritor quiso decirles de primera mano a los cristianos o a los judíos de aquel tiempo. Por eso cuando la Biblia la abrimos nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? Pues ¿qué nos dice a nosotros? No nos dice nada, porque no fue escrita para nosotros, fue escrita para Oriente. Ahora, cuando nosotros ya sepamos lo que le quisieron decir a la gente de Oriente, ahora sí, ya todo desglosadito, a ver qué nos dice a nosotros, los cristianos de Occidente del siglo XXI. Así es como se debe de leer la Biblia. Recuerden que un texto fuera de contexto sirve de pretexto para hacer que la Biblia diga lo que uno quiere. Ya no podemos seguir apegados a Adán y Eva, ya no podemos seguir pegados al arca de Noé, ya no podemos seguir apegados a las murallas de Jericó, ya no podemos seguir pegados, porque todo eso está enmarcado dentro del género literario que se llama mito. Todas las culturas tienen mitología. La judía también, la hebrea también tiene mitología, y los 11 primeros capítulos del Génesis están enmarcados dentro del género literario mito. Son mitos. No sucedieron así como está escrito. La escritura tiene un significado, un trasfondo, que es el que nos interesa a nosotros los cristianos del siglo XXI. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.